por su sintonía y felices fiestas. Hoy tenemos un blog muy especial porque estamos en una época muy especial y precisamente tenemos a una invitada de honor y de lujo con nosotros, que nos lleva apoyando desde hace ya varios años y que recientemente pues, tuvimos el placer de poder conocer frente a frente y realizarle un mural y dedicarle un mural en nuestro querido pueblo de Añasco. Este público que nos está viendo, es para mí un honor presentarle este blog titulado De Tertulia con Lourdes del Río. Buen día, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú y ustedes? Muy bien, gracias a Dios aquí con el Christmas Spirit. Me encanta tu ugly sweater, te ves bella como siempre, combinando con los espejuelos y todo. Pues para hacer el ambiente de esta mini entrevista, Lourdes, te pregunto, ¿ensalada de papa o de codito? De papa, full. De papa, muy bien. ¿Pasteles de yuca o de guineo? Me gustan los dos, pero yuca gana. Excelente, a mí también me encanta el de yuca. Ahora, ¿coquito original o de algún sabor? Me encanta uno que hace una amiga mía aquí que es de guayaba. Oh, wow, yo nunca he probado ese de No, guayaba. ella hace de un montón de sabores, pero ese le queda espectacular porque a mí me gusta mucho la guayaba. Interesante. Rico, rico. ¿Pavo o pernil? Pernil, Muy bien. ¿Con cuerito o sin cuerito? con cuerito. ¿Y tembleque o arroz con dulce? Mmm, Tembleque. Ahí paso, yo no soy muy dulcera. Quisiera preguntarte cómo era Lourdes antes de su carrera. Descríbenos alguna memoria favorita de tu niñez, puede ser de tu niñez siendo en esta temporada navideña o de tu niñez en general. Mira, yo era una ñasqueña más. Iba todos los días a Mayagüez porque estudiaba en la Inmaculada. O sea que mi parte académica pues la hice en Mayagüez, pero todas mis amistades y toda mi vida transcurrió en Añasco y las Navidades eran y siguen siendo mi época favorita del año. No sé cómo estará eso ahora, pero en la época de nosotros habían parrandas a todo lo que da. Yo llegué a ir a parrandas donde a lo último se seguía uniendo gente y ya llegábamos a la última casa y en esa última casa nos hacían un asopao, pero había veces, recuerdo específicamente que llegamos a alturas de Mayagüez a dar la última y éramos, te diría yo, que como, no sé, como 10 o 12 carros y en cada carro venían como 5 personas. Yo no sé cómo esa gente hizo eso, pero la pasábamos, la pasábamos brutal, la verdad. Inocente, o sea, todo como muy, muy orgánico y muy sano, pero se gozaba muchísimo. Wow, qué bueno. Sí, no, las parrandas es algo que no puede faltar en las Navidades aquí en Puerto Rico. Es algo tan tradicional y tan único de nosotros. Así Entonces, es. ahora moviendo después de tu niñez allá siendo una joven adulta, ¿cómo fue que encontraste esa pasión por el periodismo? ¿Lo encontraste desde bien pequeña o fue evolucionando poco a poco? Mira, yo creo que yo sabía, no si iba a ser periodista, pero yo tenía que trabajar en algo que hubiese que hablar, porque yo hablaba hasta por los codos y sigo hablando hasta por los codos. Siempre se me dio, y hablando más en serio, siempre se me dio muy bien lo de la comunicación y mi clase favorita era español y después redacción. Toda mi vida me gustó eso. Pensaba que iba a ser abogada, porque en aquel entonces no se hablaba mucho de las comunicaciones y yo dije, bueno, suena como que por ahí sería, ¿no? Pero entonces después ya surge esto de las comunicaciones y cuando lo pruebo y me doy cuenta de lo que es, decido que esa va a ser mi línea de estudios. Yo estaba estudiando en el Colegio de Mayagüez, estaba estudiando ciencias políticas por eso, porque pensaba que quizás iba a ser abogada, no estaba muy clara. Lo disfruté mucho, me costó dejar las ciencias políticas porque me encantan las ciencias sociales, todavía me gustan mucho, pero cuando las comunicaciones se atravesaron en mi vida, dije, no, hay que solicitar para la Escuela de Comunicaciones en Río Piedras y ir para allá. Y gracias a Dios me aceptaron y lo demás es historia. Y ese cambio, ¿cómo fue, pues, ante esto, ante este cambio que te diste cuenta? ¿Cómo fue ese proceso académico y luego profesional? Porque, pues, cambiaste de esa carrera que tenías pensada a otra completamente diferente. Fíjate, se dio súper natural. Tan pronto me aceptaron,
que recuerdo, yo siempre he sido mucho de retos, ¿no? Cuando me dicen que una cosa está difícil, yo digo, espérate que yo la voy a tratar. En aquel entonces era el boom de las comunicaciones y habían 100 cupos y solicitaban 400 o 500 estudiantes para esos cupos en COPU, en Comunicación Pública allá en Río Piedras. Y yo me acuerdo que cuando me dijeron eso, yo le dije, ah, ok, yo seré una de las 100. Y así fue. Me dieron la oportunidad, entré y todo fluyó tan natural, logré convalidar, que me convalidaran algunos créditos, porque claro, el sistema es un poco diferente. Acá se cogían, que yo recuerde, ¿no? Se cogían 2 ciencias sociales, allá había que coger 4, las humanidades, pero bueno, se hizo una reestructuración positiva o sea, no es como que yo perdí esos 2 años del colegio, ¿no? Y de hecho me gradué en mis 4 años reglamentarios, o sea que logré que se convalidara lo que había que convalidar. Y ya cuando estaba allá, inmediatamente que empecé dije, wow, esto es lo mío, me encantó. Otra cosa que no debo dejar de decir es que lo que también me impulsa es que en ese interín, mientras yo estaba en el colegio viendo qué era lo que iba a hacer con mi vida, a mí me surgen 2 oportunidades. La primera fue en un programa que se llamaba TV Isla Informa, que producía un productor independiente de Tele Repiñón, que era como de sociales, era como un noticiero de sociales, no había teleprompter, no había, imagínate, eso era leer frente a una cámara, ¿no? Yo no tenía experiencia, pero me enteré de que estaban buscando a alguien para hacer unas vacaciones porque la chica se iba a tener un baby. Y yo, de nuevo, fui para allá como si yo supiera lo que iba a hacer. Y créeme que fue increíble, o sea, yo no sabía lo que iba a hacer, pero lo hice y lo hice tan bien que me dieron el trabajo. Yo llegué y me senté y me acuerdo que el señor cortó de un periódico una noticia y me dijo, no te la voy a dar hasta que estemos grabando para ver tu capacidad de improvisar. Y cuando llegó ese momento me dio el papel. Yo recuerdo que había como un cristal que era el Master Control y estaba él y otros señores como viendo la prueba, ¿no? Y yo estaba obviamente nerviosa, pero cuando la bombillita, el tali de la cámara, que así se llama, se prendió, a mí se me fue todo el nerviosismo y yo empecé a leer fluido. Tarararara. Fíjate que el señor llega, después que acaba todo, se pasa un ratito y él llega y me dice, bueno, ya está terminada la prueba, ¿tú habías hecho esto antes? Y yo le digo, no. Ah, ok. Y yo recuerdo que mientras él me preguntaba eso y yo miraba a los señores y ellos hablaban entre sí, yo decía, este trabajo es mío, porque la verdad que yo sé que yo lo hice bien, yo no me equivoqué, no. Y en efecto, sí, me dijo, el domingo vas a mi estudio a grabar, porque él grababa en otro estudio y después se transmitía en hora. Y yo fui para allá y nada, llegué, no habían celulares en ese entonces, tuve que esperar a llegar a Añasco, tú sabes, yo no sé si Hora todavía ya está allí al lado del viaducto, pero yo tuve que esperar a llegar a Añasco. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa le dije a todo el mundo que estaba a la expectativa, y le dije, prendan la televisión que salgo en TV Isla Informa el domingo que viene. Y todo el mundo, no puede ser. Esa fue mi primera experiencia, hice las vacaciones, ya después yo todo el tiempo obviamente estudiando en el colegio, y ya después fui Crystal, la chica Cosmos en Cosmos 94 porque cuando yo todavía estaba en high school, había un locutor de Cosmos en aquel entonces, Dominic, que estudiaba conmigo y siempre decía, ay, tú tienes una voz de radio, deberías hacer una prueba. Y un día él hasta me escribió lo que tenía que decir y me llevó y la prueba quedó súper bien, pero ellos necesitaban a alguien que supiera. Yo era una nenita de 17 años, yo no sabía hacer controles ni nada. Así que eso tuvo que esperar a que él me dijo, mira, de verdad, de corazón, nos encantó la prueba, mantente en contacto porque cuando haya una oportunidad donde podamos entrenarte, nos gustaría tener una mujer en el equipo. Y yo me acordé de eso después que acabó lo de TV Isla Informe y volví a tocar la puerta, por eso te digo que hay que ser persistente, volví a tocar la puerta y se acordaba y todo de mí el dueño, en aquel entonces era Félix Bonet, hijo. Y me dijo, sí, sí, claro que sí, y ahora mira, hasta tienes la experiencia de televisión, ahora tenemos tiempo de entrenarte. Y ahí me entrenaron y yo tenía un turnito ahí después del enlace romántico con Pepe García, todo esto la gente de mi época le debe estar sonando en los oídos. Y o sea que ya yo había tenido esa experiencia y entonces fue más fluido todavía, contestando tu pregunta, fue más fluido el que yo entrara en comunicaciones porque ya yo era comunicadora de alguna manera. Entonces, pues, te convalidaron la mayoría de los créditos, tuviste toda esta experiencia, pero ¿tuviste algún otro reto que tuviste que enfrentar en el camino hacia tu comienzo y tu final de como periodista para poder trabajar?
Mira, yo estuve ahí en la UPI disfrutando cada segundo de estudiar eso, porque eso es lo maravilloso de cuando escoges bien, que disfrutas hasta el trayecto en la universidad. Yo lo disfruté mucho, hice muchas amistades. Tú sabes, uno vive pues en su pueblo y eso es lo que conoce. San Juan me abrió muchas posibilidades. De hecho, más nunca regresé a nuestro pueblo a vivir, porque ya después de ahí una cosa llevó a la otra. Me fue muy bien en la universidad, me gradué magna cum laude y cuando estaba en el último, bueno, también hice radio porque surgió una oportunidad que ni me acuerdo cómo fue que me enteré, para serte sincera, me enteré de que estaban buscando a alguien en un programa que iba a empezar, que se llamaba Son de Diana, en Radio Voz, le decían la puertorriqueñísima. Y entonces era un programa matutino, yo me daba tremendas madrugadas, hacía todo en el programa, me pagaban 3 pesos, como quien dice, pero yo aprendí un montón. Además, el programa era el dueño, o sea, el dueño, el que compraba el espacio, que era un abogado que había estado en radio y quería como hacer eso un poco para entretenerse, ¿no? Aunque hacía, me imagino, su dinero con los comerciales. Y entonces de figura estaba Chori Castro y yo, que era una desconocida. Entonces todas las mañanas yo estaba ahí con Chori y aprendí muchísimo. El Gallito de Manatí tenía un programa en la AM, porque esto era una estación que tenía las dos cosas, ¿no? Y nosotros estábamos en FM, pero ahí también conocí mucha gente, ¿no? Y yo me iba así con mi mochilita de la universidad, madrugaba y yo hacía toda la producción, como te digo. O sea, Chori llegaba allí y se sentaba y ya. Pero yo tenía que hacer todo. Yo tenía una sección de belleza, que era una cosa que yo había empezado ya en Cosmos, que era como dar tip de belleza. Ujú. Y entonces participaba en el programa, ¿no? Y si iba algún invitado, también participaba en la entrevista. Entonces eso, o sea, esas cosas te van dando como cancha. Pero fue una cosita así por un tiempo también. Pero cuando ya yo estaba en mi último semestre de la UPI, surge en Puerto Rico el Canal 24, que de ese canal de noticias que no existe hace ya muchos años, salió muchísima gente, salió María Celeste, Tony de Andrades, Liam Menéndez, que está ahora, hace tiempo, Liam Menéndez vive en San Francisco, trabaja en una estación en inglés y así, muchísima gente, algunos que la gente no los conoce, pero son técnicos y eso que salieron de ahí. Y entonces ellos lo que estaban buscando era crear como una especie de CNN con ese concepto que había creado Ted Turner de noticias todo el tiempo y como lo creó Ted Turner también, que era buscar muchachos con talento, recién graduados, que trabajaran por 3 pesos otra vez, pero que tuvieran talento y estuvieran ávidos de aprender. Entonces era, tú sabes, un win-win situation. Ellos aprendían y tú tenías a la persona que te iba a hacer el trabajo. Y así ellos empezaron a buscar, él tenía un canal, Franklin Delano López tenía un canal en Ponce y ahí era que había que ir a hacer la prueba. Entonces te hacían una prueba, o sea, te ponían a leer y todo eso, y ahí iban decidiendo algunos que iban para técnicos, otros que iban a hacer talento porque pues hacían bien su papel en cámara. Y de nuevo volvió otra vez la hija de Papo el fotógrafo, que nadie la conocía allí, y de Ilia, y toqué esa puerta y se abrió. Fui, hice la prueba quedó muy bien, me dieron el trabajo, ¿y qué pasó? Que ya yo estaba en mi cuarto año de la universidad y me surge un trabajo full time de reportera y anchor. Imagínate, con 10, ¿qué tenía yo? A ver, 20, 21 años. Eso fue una gran oportunidad. Yo lo que había tenido en planes era que cuando acabara el bachillerato quería hacer una maestría en Estados Unidos, pero ante esa oportunidad me olvidé. De hecho, con los años la hice cuando ya me vine a vivir a Estados Unidos, pero en ese momento dije, no, me quedo aquí y aprovecho esta gran oportunidad. Y ahí estuve, y lo que pasó con ese canal y por lo que todos le agradecemos tanto a Franklin, a pesar de lo que pasó después, que el canal quebró, que no le pagaban a la gente, que Franklin se metió en un lío y acabó preso, bueno, pasaron 20.000 cosas. Pero aparte de eso, todos le estamos agradecidos porque eso se convirtió como en una vitrina. O sea, ¿quién nos hubiera conocido a nosotros si no es porque alguien le da una oportunidad a gente que nadie la conocía? Exacto. En mi caso en particular, antes de que el canal estuviera un año en el aire, a mí me llama Guapa. O sea, Guapa me ve y Quique Cruz me llama, y así es que yo entro a Guapa. Si yo, insisto siempre, si yo no hubiera estado en el canal 24, ¿cómo iban a saber que yo existía? Y así por el estilo, a María Celeste la llamaron y también se la llevaron al canal 41 en Nueva York. O sea, pasaron muchas cosas gracias al canal 24. Y entonces
ahí yo también conocí a mi primer esposo y que era, pues todavía camarógrafo, ahora trabaja con la cadena americana NBC, pero en ese momento también estaba ahí, porque ya te digo, ahí salieron un montón de parejas, porque todos éramos jovencitos y entonces tú estabas con tu primer trabajo y ya como que desarrollándote como adulto. Y bueno, me fui a Guapa y después de Guapa, precisamente por ese ex esposo, me trasladó a Estados Unidos, pero eso porque a él le surge una oportunidad. Claro, el Canal 24 iba así, él también era muy talentoso, y surge una oportunidad porque María Celeste se va a Los Ángeles por otra oportunidad que también le surge, y ella lo tenía en muy buena estima y lo recomienda, y él se va a Los Ángeles, pero entonces yo estaba ya súper bien en Guapa, haciendo sustituciones a Luz Nereida, era la única que la sustituía en aquel entonces de Anchor. Y bueno, estuvimos un año así en lo que a ver qué pasaba. Y entonces, después de ese año, ya había que tomar una decisión, por supuesto, y entonces soy yo la que decido renunciar y moverme a Estados Unidos. Acá es que hago la maestría y acá es que, bueno, me sigo desarrollando en todo lo que pasó después. Pero ese fue capítulo Puerto Rico. ¿Me puedes mencionar cómo fue esa experiencia y cómo fue que Lourdes llegó a Estados Unidos y después a trabajar dentro de Univision, que es la cadena de telenoticias más grande en Estados Unidos? Pues mira, yo primero, cuando llego aquí, me concentro en la maestría y me dedico a estudiar. No estaba trabajando. El que era mi esposo trabajaba y yo estudiaba. Después, eh, cuando me gradué, o ya cuando estaba a punto de graduarme, empecé a ver, ¿no? Que veía, a tocar un poco de puerta, porque sabía que tenía que volver a buscar trabajo. Y entonces, gracias a la periodista puertorriqueña Ingrid Cruz, que había trabajado conmigo en el 24, ella en ese entonces trabajaba Ocurrió Así, ese programa que ya no existe de Telemundo, y entonces sabía que yo me había mudado al sur de la Florida, etcétera, y yo le digo, Ingrid, si sabes de algo, déjame saber. Entonces me dice, mira, aquí ahora mismo no hay plazas, pero necesitamos freelancers, o sea, trabajar por su cuenta, y también tenemos el camarógrafo freelance, o sea, cuando surja algo. Entonces me dan la oportunidad, quedan todos fascinados, pero yo no quería trabajar en ese tipo de programa, como Ocurrió Así, como Primer Impacto, con todo el respeto de mis colegas que trabajan ahí. O sea, yo quería hacer periodismo del que yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? No periodismo así un poquito amarillo. Y agradecí muchísimo eso y les hice varias piezas y me hice mi dinerito ahí, pero siempre mirando a la posibilidad de volver a hacer lo que yo quería hacer. Y además Ingrid lo sabía. Y entonces, así ya en Telemundo conozco a otra persona que no la conocía de nada y se porta súper chévere y me dice, mira, sí, yo estoy haciendo, era un muchacho puertorriqueño, yo estoy haciendo los breves aquí, pero hay veces que yo no puedo venir y yo sé quién tú eres, ¿no? De Puerto Rico, conozco tu carrera y que tú eres una profesional. eh, ¿Por qué no vienes al canal cuando yo estoy el weekend y así te presento gente y eso, ¿no? Y yo le dije, ay, chévere, yo lo que estoy buscando es un break. Y me fui, me acuerdo como ahora, me fui en jeans, con una chaqueta, sin maquillaje, porque yo lo que iba era como a ver, ¿no? Era un sábado, un domingo. Cuando llego allí, había un productor, el productor del fin de semana, y Norberto Perdomo, al día de hoy todavía somos amigos. Y Norberto, de momento, él nos presenta y él dice, y ya que estás aquí, ¿por qué no haces una prueba? Yo usaba espejuelos y yo estaba hasta con los espejuelos y todo, no tenía los lentes de contacto puestos. Y me dice, y yo le digo, pero es que yo no vine preparada, mira cómo yo estoy. Me dice, no, 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 si no tiene nada que ver con cómo luces en cámara, eso es fine. Es porque quiero ver tu delivery y eso, por si, como dice Ramoncito, no puede venir, saber si tenemos alguna opción contigo. Y yo le digo, ah, bueno, pues está bien. Y él lo hacemos y me dice lo mismo que el señor me había dicho allá. Me dice, no te voy a dar el papel porque quiero ver tu capacidad de improvisación. Y empezamos, ahí ya sí había teleprompter, era una cosa más, como más profesional, ¿no? Y, y lo hacemos. Y después que él llega al control y dice, pero tú eres una profesional. Y le dice Ramoncito, pero si yo te lo dije que ella en Puerto Rico lo hacía eso. Y él dice, no, no, no. O sea, ese señor cubano, sin conocerme de nada, y yo siempre se lo digo y siempre en todas las entrevistas le doy el crédito porque gracias a él yo empecé a trabajar en Estados Unidos. Él, motu propio, me dice, no, 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 no. Yo voy a grabar esto. O sea, en el Master Control se grabó. Yo me voy a quedar con este tape y yo se lo voy a dar al productor ejecutivo y al director de noticias porque, oye, aquí nos hace falta gente como tú. Y yo le digo, ay, pues 1 millón de gracias.
Y yo lo único que pensaba era mi madre y yo sin maquillaje, con espejuelos, pero yo decía, bueno. Y entonces él es el que va a interceder por mí y le dice que eso, que me den un break. Me llaman para hacer por Ramoncito, todo súper bien. Yo había ya llevado demo y resumen a a todos esos, o sea, a todos los canales acá. Pero eso es para que tú veas que muchas veces tú tienes que entrar porque conozcas a alguien, porque si no hay 1000 resúmenes, ¿no? Yo lo había dejado allí, pero obviamente no lo habían ni visto. Entonces yo le digo, me llama el productor ejecutivo, que también es mi amigo todavía hoy, Roberto Viscón, y me dice, em, ¿tú sabes hacer reportajes? Y yo me quedo así como que, hello. Y le digo, sí, sí, claro. ¿Y tú puedes ir en vivo? Y yo le digo, sí. Ok. Bueno, porque es que ahora va a surgir una oportunidad para unas vacaciones de una semana que se va una de las reporteras, por si te interesa. Y le digo, no, claro, si eso es lo que soy yo. Y entonces así fue. Y más nunca me fui de la televisión. O sea, ya ahí cuando entré, eso era todo el mundo súper fascinado, todo el mundo, es más, yo me convertí en ese momento en la única puertorriqueña en televisión en español en el sur de la Florida al aire, porque no había, aquí todo el mundo era cubano, colombiano, o sea, aquí no había puertorriqueños al aire. Y bueno, ahí representé muy bien a nuestra isla y ahí estuve. Y antes de completar, bueno, ya después eso fue evolucionando, después me ofrecieron un contrato, entré en un contrato y cuando se estaban acabando los 3 años de ese contrato, por eso te digo que todo en mi vida se ha movido rápido, de la cadena Telemundo me hacen una oferta. El que era, ya en ese entonces no era productor ejecutivo, sino director de noticias, Roberto Viscón, me dice, está pasando esto, ya me contactaron allá, yo sé que ya hablaron contigo, todavía tú estás en contrato, pero yo no te voy a hacer eso, yo no te voy a aguantar por, o sea, una oportunidad como esa, y al final del día es la misma compañía, una local y otra nacional, así que dale. Y entonces, por supuesto, imagínate, yo fascinada, así es que yo entro a trabajar a nivel nacional en la cadena Telemundo. Y ahí estoy 7 años, más o menos, y ahí es que surge una oportunidad en Univisión que era casi que imposible porque Univisión tenía fama en aquel entonces, eso ha cambiado, ahora cada rato saca un montón de gente, pero en aquel entonces tenía fama de que era un lugar muy estable al que todos querían llegar y si tú llegabas ahí, pues la gente se iba cuando se retiraba. O sea que mis posibilidades de volverme corresponsal nacional acá era casi ninguna, porque ¿quién iba a dejar el puesto? Y además el más codiciado era el de Miami por el clima, por 20.000 cosas. Pero mija, para Dios no hay imposible. Da la casualidad que el que en ese entonces era corresponsal, Carlos Verdesia, se enamora de una chica que fue de interna allí al canal, pero ella era española, el padre tenía muchas empresas, o sea, ellos se casan, el padre quiso que él se encargara de las empresas, la cosa es que él se muda a Islas Canarias y se queda esa plaza. Esa plaza la solicitó hasta María Santísima. O sea, todo el mundo mataba por la plaza esa. Pero yo tenía una cosa a mi favor. Ya yo conocía gente, no era que conocía gente, ya la gente me conocía al aire y ya yo tenía un nombre en Miami y era como trasladar la muchacha que lo está haciendo en Telemundo a Univisión. O sea, no hay que entrenar, no hay que traerla a otro estado. Yo sabía que yo tenía eso a mi favor. Así que bueno, fui, toqué esa puerta y se abrió finalmente y entré como freelance porque entrar a Univision era, mija, olvídate, eso era que te pasaban por 20.000 procesos. Así Y mismo. cuando estaba ya lo más chévere y todo, se seguían demorando y yo decía, no, ya, yo quiero un trabajo fijo y en eso me hace Telemundo una oferta de Anchor porque iban a sacar el noticiero de fin de semana a nivel local. Y yo, bueno, yo estaba feliz de estar nacional, pero si no me iban a dar trabajo, entonces le dije, mira, está pasando esto, ¿qué te puedo decir? Que a la semana me estaban dando el contrato. Y entonces ahí entré a Univisión y de este cuento que te estoy haciendo, mi amor, han pasado casi 23 años que llevo yo ya en la cadena Univisión. Sí que todo Esa es la historia, el tiempo fue perfecto, en el toda tiempo esa de Dios. experiencia que ganaste en la universidad pues te llevó a ser y a estar a donde estás ahora. Cuéntanos ese proceso de crear tu podcast en positivo y de dónde surge esa inspiración y qué te ha llevado de la creación de este podcast. Mira, la inspiración surge en que yo llevo tantos años de carrera sin quererlo, pero dando malas noticias, ¿no? Porque trabajo en Hard News, en noticias del momento y casi siempre pues las noticias no son muy buenas.
Y yo sentía que tenía esa necesidad de compartir quién soy yo verdaderamente, una persona positiva, una mujer de fe, alguien que quiere seguir creciendo a nivel personal. Y así pido permiso a Univision porque esto es un proyecto que en realidad es mío. Me dan el permiso y así empieza en positivo y ya vamos por la tercera temporada, a puntito ya de empezar ahora la cuarta. Pues ahora te quiero preguntar, ¿cómo está Lourdes o cómo se encuentra Lourdes en estos momentos, a pesar, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo? Bueno, pues como ya ustedes saben, me diagnosticaron con cáncer de seno. Ya he pasado por prácticamente todas las etapas. En ese proceso he perdido 20 libras, he perdido el pelo y bueno, mi vida ha cambiado dramáticamente, pero yo siento que ha cambiado para bien porque también mi espíritu se ha convertido en un espíritu más fuerte, mi relación con Dios se ha hecho más cercana, he retomado las meditaciones y siento que mi vida tiene un propósito, que es el propósito de llevar ese mensaje positivo. Por eso contesto los mensajes de mis seguidores que se han incrementado exponencialmente. eh, Individualmente les contesto, ¿no? Sus inquietudes, los trato de ayudar, la gente también me da recomendaciones a mí, es un give and take, o sea, ellos me dan y yo les doy. Y, y ahora, bueno, lo más nuevo es que dentro de todo esto ha salido un emprendimiento y es mi tienda que se llama Tienda en Positivo. Dentro de mi página www.lourdesdelrio.com, que se escribe Lourdes, lourdesdelrio.com, ahí encuentras no solamente todos los episodios de mi podcast, sino que también puedes ir a la parte de la tienda y los productos que se están vendiendo ahí son productos con frases, o sea, productos que yo le llamo con propósito, frases que nos ayudan a reflexionar, a tratar de ser mejores personas y cosas como camisetas, botellas de agua, la importancia de que todos tenemos de hidratarnos, unos journals también, unas tazas bien lindas. O sea, es básicamente que el que compra ahí de alguna manera está llevando ese mismo mensaje que yo he querido llevar de vivir en positivo. Así que esto se ha desarrollado como un movimiento, mi tribu, como yo le llamo a la gente que me sigue, mi tribu positiva ha seguido creciendo y espero en Dios que así sea, porque de alguna manera siento que estoy poniendo mi granito de arena en lograr un mundo mejor. Ese look te queda bello, te ves hermosa, te ves saludable, que es lo importante. Y también, pues, pues en este proceso que pues solamente las personas que tienen personas que padecen de cáncer sabemos y vivimos, la fe es lo más importante y el siempre estar positivo es lo que lleva a estos pacientes a seguir adelante. Pero pues te pregunto, ya que me dijiste de este nuevo emprendimiento, de esta nueva tienda, ¿qué es lo próximo que podemos ver de Lourdes? ¿Cuáles son estos próximos proyectos? Si nos puedes contar un poquito. Mira, en realidad no tengo ningún proyecto específico porque yo voy como me va llevando la marea. Todas estas cosas han surgido en forma orgánica. Jamás en mi vida yo pensé que esto iba a pasar, como jamás pensé que iba a recibir este diagnóstico. Pero lo que hago es contar diariamente mis bendiciones, que han sido muchísimas y siguen siendo todos los días. Y esto nos llevará hasta donde quiera Papá Dios, porque Él es el que lleva el timón. Y ahora surgió esto, ¿qué surgirá después? No sé, charlas. Yo tengo ya mismo que regreso a mis labores porque sigo trabajando en Univisión. Simplemente esto es en lo que tengo la fuerza suficiente para regresar. Estoy trabajando desde la casa en proyectos de producción y eso, pero no estoy yendo al aire. Y yo lo que creo es que esto llegará hasta donde tenga que llegar impulsado por la misma gente, impulsado por las cosas que me pasan en la vida y así será. Ahora pues como eres también un poco más otra vez navideño, ¿qué tres cosas no pueden faltar en tus navidades? Ok, bueno, yo ahora tengo una dieta muy diferente, yo la cambié totalmente a raíz de mi diagnóstico, entonces los dulces están, digamos, fuera de el azúcar está fuera de mi vida, pero en tiempos normales, pues yo de hecho cuando niña no me gustaba el coquito, o sea, cuando adolescente, cuando jovencita no me gustaba, hasta que aquí en la Florida fue como que me reconecté con la mamá de una amiga puertorriqueña que lo hacía riquísimo y entonces empecé a darme mi shot de coquito. Tú sabes que eso es muy, o sea, no te puedes meter una botella porque eso es bien, como el mismo dulce hace que empalague un poquito, entonces pero bueno, darme un shotcito de coquito todos los años me daba.
Era como, porque le compraba a una amiga que los vende, esa es la que te digo que hace de cuanta cosa te pase por la mente. Ella hace de Nutella, hace de pistacho, hace de guayaba, hace de café, riquísimo el de café. Entonces yo le compraba siempre a Melissa, que así se llama ella, y llevaba al canal y regalaba amistades y dejaba una botellita aquí para cuando viniera visita. Eso, el arbolito que ya este año me lo regaló un amigo muy querido y me lo dejó ahí montadito con luces, lo que tengo es que adornarlo. Y bueno, en cuando vivía en Puerto Rico, eso de parrandear, eso acá no se usa, pero o sea, yo te diría que el 90 y pico% de mis amistades acá son puertorriqueñas, así que sí nos reunimos con esas tradiciones, se hace arroz con gandules, se hace el pernil, y de alguna manera uno mantiene a Puerto Rico fuera de Puerto Rico. Así mismo. Entonces, para cerrar esta hermosa entrevista que hemos tenido en el día de hoy, ¿qué consejo, Lourdes, te pregunto, qué consejo o aprendizaje le daría a las personas que se encuentran sintonizando en estos momentos? Bueno, yo sigo con mi mantra, que es que hay que vivir en positivo, que hay que vivir el día de hoy, porque mañana no sabemos lo que nos trae. El pasado ya quedó atrás, no podemos vivir en el pasado. Importante no olvidarlo porque han sido aprendizajes y además porque, como dicen, el que olvida totalmente su pasado está condenado a repetir los mismos errores. Entonces hay que aprender. Y como yo sé que probablemente ustedes que son un grupo de jóvenes, esto lo estaré viendo gente joven, yo de verdad les diría que sigan el ejemplo de ustedes, de Ciudad Museo. Yo en todas las entrevistas cuando me hablaban de lo del mural, yo le dedicaba un buen pedazo a hablar de ustedes y el impacto que han causado en mi vida, porque me parece que le devuelven a uno la fe en la juventud y en las cosas que están pasando en Puerto Rico, que haya muchachos dedicándose a hacer el bien, a embellecer espacios, a a aportar a la sociedad. Es una gran bendición. Sigan haciéndolo ustedes y sigan llevando ese mensaje, y los que nos están sintonizando, mírense en ese espejo, eso es lo que es el futuro. Uno tiene que ocuparse de uno, pero también de la sociedad en la que vive y colaborar, aportar, ser un buen ciudadano para al final del día todos construir, entre todos construir un mundo mejor. Ese sería mi mensaje, vivir en positivo y en comunidad. Perfecto, me encantó esta forma que podemos cerrar esta hermosa entrevista. Lourdes, te doy las gracias por sacarle tu tiempo. Sé que tienes un montón de cosas. Gracias por darnos este espacio para poder hacer esta entrevista, así navideña, festiva, alegre como eres tú. Gracias a todos los que están sintonizando en estos momentos y les deseo unas hermosas navidades. A Lourdes te deseo mucha salud, mucha felicidad y que Amén, igual a ustedes. todo va a estar bien y en nombre de ellos pues vas a seguir bien. Gracias a todos nuevamente y gracias a ti, Lourdes, por siempre estar presente para nosotros. Claro que sí, hoy, mañana y siempre. Y acuérdense de pasar por ahí por la tiendita en positivo. Acuérdense, déjales por ahí si puedes el link de www.lourdesdelrio.com, y si le pones si le pones slash tienda, te lleva directito a la tiendita para que pues de regalos con propósito, que sigamos esparciendo ese positivismo. Perfecto, así mismo voy a hacerlo cuando lo suba al canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos, nuevamente gracias Lourdes, cuídate y que tengan todos lindo día. Bye, Bye, feliz Navidad. bye, gracias a todos.